Sí, creo que saludé a Natalia también, no sé si la saludé, creo que sí, pero bueno, por las dudas, va de nuevo el No, saludo. no me había saludado. Hola, profe. Ya te estabas ofendiendo. Totalmente, me sentí ninguneada. Bueno, última clase antes del receso, y además después van a descansar de mí, por lo menos los que no rindan, no, pero en realidad no, examen no creo que rindan porque están cursando esta materia, así que rendirán otras cosas, pero no conmigo. Así que seguro van a descansar de mí durante prácticamente un mes. Como saben, tenemos, además del receso, las mesas de examen. Por lo tanto, nuestra próxima clase, eso creo que yo ya lo había actualizado en el cronograma, sería ya les digo, lo tengo por acá. Nuestra próxima clase sería recién a fines de agosto, porque tenemos las 2 semanas de receso, las 2 semanas de mesa de examen, y después tenemos una última clase de la unidad de poesía, y después ya arrancaríamos la última unidad de la cursada, que es la de fantástico. Ahí les doy acceso a las compañeras. ¿Dónde estás? Acá. Bien. Me falta Silvina. Ahí está. Bueno. Saludo. Se me fueron. Adriana y a Silvina que ahí se están uniendo. Bueno. Les cuento una cosa con respecto a actividad como para que la tengan en mente. Sé que la prioridad no es esa, sé que la prioridad de ustedes debe ser, primero, descansar en el receso, y segundo, preparar exámenes. Así que entiendo que teoría literaria 3 tal vez en este momento no sea la máxima preocupación, y lo acepto. De todas maneras, les quería adelantar cuál sería la actividad con la cual nosotros vamos a cerrar lo que sería la unidad número 2. A ver, Micaela, por acá. Ahí se va uniendo todo el mundo. Qué bueno que se vayan uniendo. Saludo a Tania y a Micaela. Tania, hace mucho, me acuerdo, ¿cómo andan? Ahí hay eco. Pará. Ahí se, a ver. Ahí la silencié porque si hay una cosa que no tolero es volver a escuchar mi voz. Ya bastante malo es tener que escucharme a mí mismo en la vida real, pero volver a escucharme en eco con cómo detesto mi propia voz es una de las peores cosas que me podés hacer. Igual quería saludar a Tania especialmente porque me acuerdo de haberte conocido en cursada presencial, así que va el saludo especial también. Y bueno, y hola a Micaela también. Bueno, lo que les estaba tratando de decir es que, para cerrar lo que va a ser la unidad número 2 de poesía, en principio hay 2 cosas que a mí me gustaría hacer. La primera es, como había adelantado, a ver si puedo traer algún o alguna poeta invitado o invitada. Estamos en plena gestión electoral para traer un poeta. Eso por un lado. Por otro lado, van a tener un trabajo práctico, una actividad para ser relacionada con poesía, que se basa en analizar un poema de Soldados. Cada uno va a tener un poema asignado del libro Soldados y va a tener que desarrollar un análisis de ese texto. Después yo les voy a pasar, así como hicimos con los artículos críticos, una especie de planilla donde figure a quién le toca qué cosa. En este caso sí va a ser, a diferencia de los artículos críticos, individual el trabajo. Justamente para poder trabajar con el análisis del poema, yo les voy a pedir que especialmente se basen en uno de los textos que vamos a tratar hoy, que es ¿Quién habla en el poema?, de Susana Reis de Rivarola. Porque ese texto, ese artículo crítico, nos permite a nosotros distinguir o tratar de deslindar la diferencia entre un poema ficcional y un poema no ficcional.
que es algo bastante difícil de hacer y para el cual tenemos que tomar una serie de recaudos, sobre todo en un libro que sabemos tiene mucho de testimonial y tiene mucho de autobiográfico. Entonces, es muy fácil, digamos, caer un poco en la trampa de la autobiografía y pensar que todo el libro Soldados es absolutamente testimonial o absolutamente autobiográfico. Pero lo cierto es que hay algunos poemas del libro que están construidos de manera ficcional. Más allá de, acá no estoy hablando de si esto pasó o no pasó. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es, tenemos que ver si el poema nos da herramientas para leerlo como ficcional por su construcción como texto, o si nos da elementos para interpretarlo como poema no ficcional. Eso es lo que tenemos que prestarle atención. Insisto, quiero ser muy claro con esto, no estoy juzgando acá, no me corresponde a mí porque es muy difícil hacerlo, la veracidad o falsedad de lo que se dice en el texto. Si existe o no si existió o no existió, si existe o no existe alguno de los soldados mencionados. No se trata de eso. Se trata de ver de qué manera la construcción del texto me ofrece herramientas para una lectura ficcional o no ficcional. Quiero ser claro en ese aspecto porque si no, sucede que después en las lecturas o interpretaciones me dicen que no es ficcional simplemente porque es real o porque hubo una cosa que se llamó Guerra de Malvinas. Bueno, no es suficiente como argumentación. Entonces, ahí hay que hilar un poquito más fino, ¿sí? De eso, en parte, me voy a ocupar la clase de hoy. No sé si padecieron mucho a la señora Miqueval, o si quedó alguna pregunta con respecto a esa actividad anterior que quieran por ahí compartir o socializar. Veo caras como que no. Hola, sí, profe. Andrés. Hola, Andrés. Sí, ahí cuando entregué el trabajo le había puesto algunas preguntas que tenía con respecto al análisis, Sí. que ahora no me acuerdo todas las que puse, pero una de las que más me había quedado, que lo hablé también con Silvina, me acuerdo del momento de charlar del trabajo, es si dentro de un párrafo está la posibilidad de hacer un análisis predominante y si dentro de ese análisis se pueden hacer otros. Porque en uno de los párrafos, por ejemplo, que tomé, una de las oraciones cambiaba la perceptibilidad con respecto al resto del párrafo. Esto es perfectamente factible, es perfectamente posible, por eso es importante también, cuando uno hace la formalización, es muy importante trabajar en forma de fragmentos y seleccionar pequeños fragmentos, porque efectivamente, como bien vos decís, puede suceder que la focalización cambie en el mismo párrafo. Es muy frecuente, es bastante común que eso pase. Por eso, en el artículo de Vila, por ejemplo, para algo usé la cuchara, ¿por qué hablar de narratología? Él toma algunos ejemplos en los cuales tal vez en el mismo párrafo puede haber un cambio en la focalización. Por ejemplo, una parte puede tener un punto de vista, una focalización externa, y de pronto desplazarse a una focalización que corra por parte del personaje. Así que eso, en principio, es perfectamente legítimo. Tal vez lo que sí convendría hacer en este caso es separar el párrafo en dos fragmentos y analizar y formalizar cada uno por separado. Porque si no, sí, ahí va a surgir un problema de que la limitación que tiene la teoría de Miqueval es que si hay un cambio, vos tenés que separar el fragmento y formalizarlo aparte. No podés, en principio, juntar dos formalizaciones. Se vuelve imposible de llevar a cabo, digamos. Entonces, si eso sucediera, hay que separar los fragmentos y poner la formalización por separado. No sé si eso responde a la pregunta, Andrés. Sí. Si es eso, mi sugerencia sería que lo hagas de esa manera, separando los dos fragmentos. Si para vos hay un cambio, sea porque aparecen marcas de enunciación del narrador, sea porque cambia la focalización, sea porque cambia el objeto focalizado, sea porque cambia si es perceptible o no perceptible,
Si cambia alguno de esos 4 aspectos de los cuales se ocupa Miekeval, en principio deberíamos separar y hacer 2 formalizaciones distintas. Eso sería la solución. Después hay una cosa que ni siquiera me molesté en explicar porque iba a ser muy complejo y engorroso para ustedes, pero además Miekeval tiene también una sutileza más cuando habla del discurso directo, porque ahí tenés un narrador adentro de otro narrador. Pero sí, yo creo que si me ponía a explicar eso, probablemente, no sé, me hacían boicotting y no sé, se desconectaban todos a la vez o me hacían algún tipo de piquete virtual, porque ya era como mucho. Pero eso está también, si después les interesa verlo, en el apunte, en el texto de Miekeval, la formalización del discurso directo está, que sería un narrador 1 y un narrador, y adentro un narrador 2. Difícil, pero bueno, está. Bien, otra pregunta, comentario, duda. Bueno. A mí me surgió una duda. Yo Sí. te mandé una parte, un fragmento analizado, y ahora, o sea, cuando lo hice, como que me surgió la duda si lo hice bien o no. Porque puse, Bien. bueno, el narrador, viste, en la parte del texto es cuando dice, vio pasar corriendo a su padre, justo ahora no tengo el texto. El fragmento que está focalizado en Yolanda, en la niña, en Yoyo. Claro, sí, ahí te lo leo, para que estoy llegando a la compu. Bueno. Dice. Sí, yo seleccioné el mismo, que lo voy a pasar a Carlos y después Claro, dice, cuando dice que ve a piensa. su padre, cuando ve a su padre pasar corriendo, Yoyo piensa que está jugando uno de sus juegos que nadie celebra y que mami dice que son de pésimo gusto. Sí, me acuerdo esa parte. Entonces, acá ¿Y se tu mami duda me es? hacía un poco de ruido. Yo puse entonces le puse narrador externo Bien. perceptible. No sé, porque estuve leyendo el texto de Miekeval. Sí, De Miekeval. entonces le agarré, le agregué que era narrador externo perceptible. Bien, ahí igualmente, más allá del narrador externo y perceptible, faltaría indicar la focalización. Claro, puse focalización externa no perceptible y después le puse focalización de personaje Yoyo, objeto focalizado del padre perceptible. Acá tengo el fragmento, mira, vamos a compartir la pantalla y lo vemos en detalle, así lo pueden ver tus compañeros y compañeras. Primero lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, por ejemplo, vos qué fragmento tomaste o hasta dónde lo cortarías, porque ahí volvemos a la pregunta que recién hacía Andrés, ¿verdad? Que es, en principio, el primer fragmento que vos analizaste, hasta dónde llega y cómo lo formalizaste. Claro, yo agarré, dice, cuando ve a su padre pasar corriendo, Yoyo piensa que está jugando uno de sus juegos que nadie celebra y que mami dice que son de pésimo gusto. Hasta ahí tomé nada más. Bien, entonces, si nosotros tomamos ese pequeño fragmento, lo que sería la primera oración, claramente tenemos un narrador externo, en la medida en que no tenemos marcas de enunciación, de eso no cabe duda, ¿sí? Lo que tal vez acá... Claro, pasa que mami dice, es como que también me hacía un poco de ruido. Igual le puse narrador externo nada más. Lo que varié fue la focalización, puse 2 focalizaciones. Bueno, ahí, digamos, no cabe duda que el narrador es externo, principalmente porque acá tenemos un discurso indirecto. Mami dice que son de pésimo gusto. Distinto es un poquito más complejo lo de quieres oír la voz de Dios, porque ahí sí tenés un discurso directo, entonces ahí aparece lo que yo mencionaba hace un rato, que no expliqué en clase porque es bastante más complejo, que sería un narrador adentro de otro, ¿no? Porque es el narrador externo que está citando lo que dice un personaje, que en este caso es el padre, Carlos, cuando dice, quieres oír la voz de Dios, ¿no? Eso sería como un corchete adentro de otro, pero eso no lo mencioné porque me pareció demasiado complejo tal vez para una sola clase, para la tolerancia de una sola clase. Pero yendo concretamente a este fragmento que vos mencionabas, lo que tendríamos que discutir es si se trata de una focalización externa o si se trata de una focalización de personaje.
Claro, yo digamos, leyendo el texto me pareció como que había una focalización externa sí, de alguien que está focalizando a Yoyo en un primer momento. bien, o sea, no tanto la psicología de Yoyo Claro, focalizando en primero otro, creo que aparece como una focalización externa no perceptible, que es cuando dice, cuando ve a su padre pasar corriendo, Yoyo, es como que alguien está viendo eso. Y después, cuando dice Yoyo piensa que está jugando, ahí sí me parece que está focalizando en Yoyo y que lo... Entonces el, marqué el, como dos el límite focalizaciones. Pero por ahí me el rompí. límite entre la focalización externa y la focalización del personaje a veces es un poco sutil o a veces es un poco hasta discutible. Porque uno puede decir, a mí me parece que en esta oración la perspectiva es más, o el punto de vista es más externo, y otro te puede decir, no, a mí me parece que acá ya está focalizando en el personaje. Es cierto que, digamos, las dos acciones que aparecen, en principio están centradas en el personaje de Yolanda. Ve a su padre pasar corriendo, piensa que está jugando uno de sus juegos. A mí, eso sumado a que yo deliberadamente les di un cuento que utiliza muchísimo el recurso de la focalización y que además lo hace cambiando de focalización en distintos personajes, cosa que a ustedes les resultara más sencillo hacer el análisis. A mí me llevaría a pensar que la focalización es focalización de personaje. Ahora, no me parece que esté, como diría Guido Casca, está mal, pero no tan mal. No me parece que esté, digamos, enteramente errado decir focalización externa. Creo que ahí el límite entre lo que es la focalización de personaje y la focalización externa se puede llegar a discutir. Hay otros ejemplos, hay un personaje que se llama Vic, por ejemplo, donde el tipo de vocabulario que utiliza el narrador claramente corresponde a lo que piensa o dice ese personaje. Es decir, el narrador se identifica tanto, focaliza tanto en el personaje que adopta su vocabulario, su forma de expresión. Entonces, me parece a mí que es discutible. Yo tendería a marcar esto como focalización de personaje en Yolanda, y creo que justamente el objeto focalizado en este caso es Carlos, que pasa corriendo. Acá sí lo que podríamos decir es que se alterna lo que sería lo perceptible y lo no perceptible, porque la primera parte de la frase es perceptible, ve a su padre pasar corriendo, y la segunda parte de la frase es no perceptible porque dice piensa que está jugando, etc. O sea que incluso ahí, si hilamos muy, muy fino, podríamos pensar que la primera cláusula, cuando ve a su padre pasar corriendo, sería perceptible y el resto de la oración sería no perceptible. Eso, digamos, si yo lo analizara, yo lo haría de esa manera. Pero, insisto, no me parece que esté tan errado, porque creo que en este caso el grado de focalización o de interiorización en el personaje tal vez no es tan notorio como en otros fragmentos. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, hay algunos que creo que son menos discutibles y otros que son un poco más discutibles o se pueden argumentar incluso, ¿no es cierto? Discutir. Creo que tenía algún comentario en el chat, alguien puso algún comentario que quiero compartir. Dice Agustín, yo elegí el mismo y puse focalización personaje, pero distinguí el objeto focalizado como perceptible, Carlos, y luego no perceptible el pensamiento. Claro, lo que... Sí, justo puse cuando lo empezaste a decir. Perfecto, bueno. Yo hice lo mismo, perdón, pero tengo una pregunta. Entonces, ¿tengo que hacer dos cláusulas distintas cuando cambia el objeto? En principio, si hay algún tipo de cambio en alguno de los 4 elementos, sí, aunque ni siquiera corte la frase. Por eso, digamos, aunque parece sencillo, requiere como lo que en inglés se suele llamar el close reading, o sea, la lectura cercana, la lectura de cerca. Es una lectura muy pormenorizada, muy minuciosa, porque justamente parte de la habilidad que normalmente tienen los escritores, los autores, es que van desplazando un poco algunos de estos elementos narrativos sin que el lector se dé cuenta del todo. Para mí ahí está justamente la sutileza que suele tener cualquier buen escritor. Julia Álvarez lo hace notoriamente bien. A mí me parece que los libros de Álvarez son una lección de narrativa en ese sentido, y además es una autora que experimenta mucho y que le gusta jugar mucho con eso. David, sí, levantaste la mano
Dale. ¿O fue sin querer? Está silenciado, ¿eh? ¿Murió el micrófono? Bueno, no me anda el micrófono. Dice, bueno, si querés ponerlo en el chat entonces. Me sale alerta. Alerta roja. Micrófono en riesgo. Bueno, mientras escribís, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario, duda, consulta, queja. Ustedes sigan. Siga, diría el árbitro en la Copa América. Bueno. Bien. Bueno, no, estás hablando, pero no se escucha, ¿no? Bueno, yo mientras tanto voy introduciendo, si no hay preguntas más sobre este tema, no se desesperen, nadie se murió por hacer mal un análisis de una ratología. La idea es, incluso si se equivocan, es aprender, digamos, no pasa nada, no pasa nada grave. Y para esto nos sirve, ¿no? Para hacer esta lectura como en detalle. Espero que más allá de eso el cuento les haya gustado. A mí ese cuento me parece notable y todo ese libro me parece extraordinario. Una cosa que olvidé comentarles, hay un par de cosas que van a encontrar nuevas en el campus virtual, en el aula virtual del campus, mejor dicho. Una de ellas es que agregué toda una sección para quien sienta que realmente le sobra, que abunda de tiempo libre en el receso de invierno, por si quieren ver las clases que, por ahora es una sola, la clase introductoria que di sobre formalismo ruso, ya que manifestaban que les faltaba como formación en el formalismo ruso. Bueno, ahí tienen, para quien quiera en algún momento escuchar esa clase, hay una clase introductoria que yo subí como material, por supuesto, complementario, opcional. Un par de cosas de bibliografía también subí, por si en algún momento lo quieren leer. Eso por un lado. Por otro lado, también encontré una forma de poner los PowerPoints en el aula virtual, así que junto con las grabaciones de cada clase van a tener disponibles los PowerPoints, que siempre es una gran cosa para poder ver más o menos los contenidos que se charlaron cada clase. Así que eso también está. Lo acabo de actualizar recién, así que están todos los 5 PowerPoints de las clases ya subidos. Eso ya lo tienen. Bien. Tengo mucho para comentar de la clase de hoy, así que me gustaría ir arrancando con eso. Vamos a hablar hoy de 2 textos, pero tengo que reconocer que esta clase no está para nada balanceada, sino que más que nada me ocupo de Susana Reis de Rivarola porque es de mucha mayor complejidad y más interés para lo que nosotros tenemos que hacer. Así que, en principio, vamos a trabajar sobre 2 textos, el de Terry Eagleton, acerca de la poesía, y un par de artículos de Susana Reis de Rivarola que nos van a servir para saber un poco sobre la poesía como género. Dicho esto, yo arrancaría. A ver. Ahora voy a ponernos a la comida. Bueno, a ver, espera, ahí está. Ahí la silencié porque yo creo que no sabe que está con el micrófono y está bien que todos podemos llegar a tener hambre, pero todavía falta para que termine la clase. Bien, arranco por lo más básico. Susana Reis de Rivarola tiene un texto sumamente útil para definir qué es la poesía como género. Está incluido en el libro que se llama Teoría y Análisis del Texto Literario, y ese artículo, que es un artículo extenso, se llama Texto literario, texto poético y texto lírico, elementos para una tipología. Así que les voy a tratar de explicar sucintamente qué sería un texto literario, qué sería un texto poético y qué sería un texto lírico para Susana Reis de Rivarola. Ella resume en la primera parte del artículo algunos argumentos de un lingüista y semiólogo que no sé si han leído, que se llama Yuri Lotman, en un artículo que se llama El contenido y la estructura del concepto de literatura. Y básicamente ella se va a oponer a 2 definiciones que va a considerar extremistas
o incompletas del concepto de literatura. Una sería la definición esencialista o sustancialista, que tiene mucho que ver con esto que charlábamos justamente del formalismo ruso. Si hay una crítica que le cabe a, sobre todo, la primera formulación del formalismo ruso, fue desarrollar una teoría esencialista de la literatura. Una teoría que trató de definir al texto literario por sus características intrínsecas u ontológicas. Obviamente, cualquier teórico o crítico contemporáneo muy difícilmente puede sostener hoy en día que un texto literario se define solamente por sus características internas u ontológicas. No podés dejar afuera todo el componente de la función social que cumple ese texto. Y de que hay una sociedad, un sistema cultural que considera que ese texto es literario. Eso ya no se puede soslayar hoy en día. Pero bueno, durante el desarrollo de la teoría literaria, a principios del siglo XX, ese punto de vista estaba vigente. La otra definición o el otro extremo, que sería justamente el extremo opuesto al que se va a oponer Susanna Reiss, tratando de buscar una síntesis o una combinación entre los dos, es la definición funcionalista a ultranza, que entiende que cualquier cosa es literatura solo porque la recepción del texto desea que sea literatura. Es decir, yo quiero leer una receta de cocina como literaria, entonces ya está, se convirtió en literatura. Bueno, en principio no es tan sencillo, porque no depende solamente de mi capricho. Tal vez lo van a leer ustedes y me van a decir, no, Vicente, me parece que le estás pifiando, es una receta, no es un texto literario. Entonces, que a mí, como docente, se me ocurra leerlo como literatura, en principio no alcanzaría para convertir ese texto en literario. Por eso hay una cita de Terry Eagleton. Yo tenía un profesor, el gran Jorge Panesi, un tipo que sabe, uno de los, digamos, renovadores de la teoría literaria desde la década del 80 en adelante, con el retorno de la democracia, que decía algo que no me olvido nunca, que decía, si los autores no se pelean, igualmente es divertido hacerlos pelear. Entonces yo no creo que Susanna Reiss de Rivarola se esté peleando con Eagleton, pero a mí me divierte hacerlos pelear y ponerlos en oposición. Así que por eso les traje esta cita de Eagleton, donde dice, cualquier cosa puede ser literatura y cualquier cosa que incuestionable e inalterablemente se considera literatura, Shakespeare, pongamos por caso, puede dejar de ser literatura. Eso lo dice en un texto que yo siempre recomiendo, que es Introducción, ¿qué es la literatura?, que está incluido en el libro Una introducción a la teoría literaria. Ahí el punto de vista que adopta Eagleton se parece bastante a un punto de vista funcionalista, en la medida en que relativiza mucho la definición de literatura y casi que desdeña la importancia de la literatura como objeto de estudio, lo cual en un libro dedicado a la teoría literaria parece ser paradójico, pero en realidad esto tiene que ver con que Eagleton considera que tal vez hay que desplazar cambiar el objeto de estudio y tal vez pensar en otro tipo de objeto, como por ejemplo los estudios culturales. Así que a él tampoco le interesa demasiado mantener la especificidad de la literatura. Va a haber gente que le va a contestar a Eagleton y lo va a refutar, ¿no? Pero bueno, Profe, de eso se trata. Sí, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andas? Te quería hacer una consulta. Decime. O sea, dentro, por ejemplo, la mirada funcionalista dice que todo puede ser literatura y si, por ejemplo, vamos a los objetos a la literatura y abrimos el camino y decimos, bueno, hay objetos de estudio culturales, ¿no? No, los estudios culturales... La pregunta lo que te quería preguntar, porque yo me relaciono con escritores, con distintos tipos de escritores, y siempre discutimos estas cosas, ¿viste? De lo que voy aprendiendo acá y de lo que ellos me dicen. Por ahí me dicen cosas que no... una persona más que nada me dice otra cosa de lo que estudio acá. O a veces me dice algo parecido. Pero yo te quería preguntar si... O sea, porque me surgió esta duda haciendo un trabajo también. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos algo, ¿no? Por ejemplo, escribimos una reseña, ¿no? Y no cumple con la estructura que tiene estructura académica que debe tener una reseña,
Sí. como recurso estilístico, digamos, o cualquier género que escribamos que no cumple con lo convencional que tiene ese género. ¿Qué se le llamaría a eso cuando decimos que por ahí queda todo lo mismo? O que decimos esto es un ensayo, pero no tiene introducción, no tiene desarrollo, no tiene conclusión. ¿Es un texto? ¿Sería? ¿Qué Mira, sería eso? bueno, decir texto es como una forma fácil de salir del problema, porque cualquier cosa escrita en principio podría ser un texto. Tal vez adelantando un poco lo que voy a decir en un rato, una de las cosas que va a decir justamente Susana Reis cuando habla de la poesía es que una de las características que tiene la poesía como género es que a veces se da, además de lo que ella llama lo poético, también lo lírico. Ahora igual en un rato lo voy a definir. Pero Reis considera que lo lírico tiene que ver con la capacidad transgresora que tienen los textos literarios. Entonces, en principio, una de las características de la poesía tiene que ver con esta transgresión de reglas o de normas. Me parece que en ese sentido tal vez la poesía sea uno de los géneros que más se permite transgredir distintos tipos de normas. Puede transgredir la semántica, puede transgredir la puntuación, puede transgredir a veces la fonética, puede transgredir la sintaxis. Me parece que en otros géneros, si bien obviamente existen textos que son experimentales, no estamos tan habituados a verlo como algo sistematizado o como algo característico de otros géneros literarios. De todas maneras, ahora, si te fijas, en unos minutos les voy a mostrar algunas de las características que da Reis, porque ella efectivamente quiere definir el texto literario. Y en principio, yo diría que una transgresión o el no cumplimiento con ciertas pautas genéricas de tipos textuales, para mí no alcanza para hablar de un texto literario. O sea, que uno en una reseña no respete ciertas pautas que se supone debería tener ese texto, no lo configura en un texto literario, en mi opinión. Pero bueno. ¿Y qué sería, Vicente? Si me das un minuto, te lo digo, porque Reis da una serie de características muy específicas. Así que, bueno, dale. Teneme paciencia y lo voy a decir ahora. Entonces, digamos, hilando un poco lo que preguntaba el compañero, hay una serie de características que va a dar Susana Reis, que son estas 5. Ella, como yo les decía recién, busca lo que sería una alternativa integracionista, es decir, un punto intermedio entre ni algo inmanente o totalmente, ¿cómo se dice?, totalmente esencialista, ni tampoco totalmente funcionalista. En ese punto intermedio, Susana Reis va a hablar de que para que podamos hablar de un texto literario tendría que tener una estructura textual con una serie de características materiales y por otro lado una serie de funciones que cumple en el marco de una cultura específica. Esas características ella las resume en 5 puntos. La primera sería una función estética dentro de los límites de un determinado sistema cultural. Es decir, fíjense que acá acá estaría la parte funcional, ¿no? Está cumpliendo una función estética, pero en un sistema cultural. Eso también de algún modo relativiza el alcance, porque tal vez no lo cumplía antes y sí lo cumple ahora, o sí lo cumple ahora, pero no lo va a cumplir en el futuro. Cierto grado de organización interna que caracterizaría el texto literario, una correlación entre las funciones y las estructuras textuales, que está dictaminada por lo que ella llama el mecanismo autoorganizador de la literatura. Y acá aparecen 2 aspectos que a mí me parecen fundamentales. La primera, la cuarta es la relación con un metatexto que clasifica el texto como literario, lo ordena dentro de una tipología, proyecta sobre él un valor y orienta su codificación y decodificación. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros en la primera unidad de esta materia hablábamos de la novela como género, estábamos justamente interactuando con lo que podría ser lo metatextual. Es decir, estamos trabajando en torno a un sistema que acepta que existe una cosa llamada novela y que la define o busca definirla
hace una tipología, le da un valor determinado y en base a ese valor, nosotros también esperamos una serie de cosas de la novela como género y las buscamos como lectores, digamos, ¿no? Se genera esto que llamábamos en la primera unidad el pacto de lectura. Entonces, supongamos, leo una novela policial porque estoy esperando que aparezca un crimen. Y si no aparece el crimen, me siento defraudado o tal vez acepto que esta novela transgredió el género y lo modificó. Alguna de las dos posturas puedo tomar. O me parece que no cumplió con mi expectativa y digo, bueno, yo buscaba esto y no me dio lo que yo buscaba, no se cumplió el pacto de lectura, o bien acepto que esa novela renovó el género porque modificó alguna de sus reglas, ¿no? Por otro lado, y en quinto lugar, lo que sería la codificación múltiple, que tiene que ver justamente con la polisemia de los textos literarios. Sabemos que todo texto literario también tiene como característica que funciona en el marco de un código lingüístico, pero que excede muchas veces ese código lingüístico. Como estamos leyendo un texto como literario, aceptamos que una palabra puede tener múltiples resonancias, connotaciones, puede significar muchas cosas a la vez, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo de un género que me gusta mucho, porque si no, no estaría dando esta clase, que es la poesía, hay un poema del gran Horacio Castillo, un poeta que ojalá hayan leído, y que si no leyeron, desde ya les voy a recomendar, uno de los grandes poetas que tuvo la región de La Plata. Castillo tiene un poema que se llama Tren de Ganado, que es inolvidable. Castillo trabaja en ese poema con... no se sabe bien quién habla, no se sabe si los que hablan son vacas que están siendo llevadas al matadero o si son seres humanos. Eso ya genera muchísima inquietud en el lector. Y lo interesante de ese texto es que a medida que uno más lo lee, más posibilidades semánticas se abren, porque vos podés leer, sea que habla que es como una especie de denuncia contra la crueldad hacia el animal, o yendo más a un nivel histórico y político, podés pensar que se habla de los campos de concentración nazis, o de la última dictadura cívico-militar, o todo eso a la vez. Es extraordinario lo que hace Castillo en ese poema, Tren de Ganado se llama. Bueno, me parece a mí que justamente lo que sucede con muchos de los textos literarios es que precisamente porque los leemos como literarios, estamos dispuestos a identificar o encontrar mayores resonancias y más posibilidades de significación que si leemos otro tipo de textos. Les prestamos más atención, los leemos más de una vez, estamos abiertos a esa polisemia, ¿no? O estamos más atentos en la lectura. Sucede eso también. No es solamente las características intrínsecas del texto, sino también nuestra predisposición a la hora de leerlo y de interpretarlo. Todo eso se da a la vez. Así que eso, digamos, sucintamente serían algunas de las características del texto literario según Susana Reis. ¿Cómo entra en juego eso, la idea de lo que es un texto literario, con las definiciones de poesía y con el género de la poesía en general? Bueno, acá de nuevo voy a contrastar dos definiciones. Eagleton, por un lado, dice: un poema es una declaración moral, verbalmente inventiva y ficcional, en la que es el autor o la autora, yo puse la autora porque me parecía que dejar solo el autor era como mínimo un poco restrictivo, y no el impresor o el procesador de textos quien decide dónde terminan los versos. Acá Eagleton está partiendo de la base de algo que por lo pronto es discutible, que es, habla del concepto de verso. Sabemos que no todos los poemas están en verso, entonces ahí ya habría algo para, por lo menos, discutir. La otra definición es la de Susana Reis de Rivarola, que, como les adelantaba recién, propone diferenciar lo poético de lo lírico. Vieron que poético y lírico en muchos contextos funcionan casi como sinónimos. Cuando hablamos de la persona, o mejor dicho, el personaje que habla en un poema, solemos decir yo poético o yo lírico, y son casi sinónimos o casi intercambiables. Susana Reis hace una distinción un poco más fina y dice que poético y lírico no son exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ella da 4 características. Habíamos hablado entonces recién de 5 características del texto literario, ahora da ella 4 características del texto poético, que son: la primera, mayor proximidad a otras artes no verbales como la música y las artes plásticas. La poesía siempre está a caballo de
parecerse un poco a la música o parecerse un poco al arte plástico, por sus elementos musicales, sonoros, rítmicos por un lado, y por sus elementos visuales en lo que es sobre todo el soporte, en la parte, digamos, gráfica, ¿no? Y ha habido, por supuesto, muchos poetas que experimentaron con uno o con otra tendencia. La poesía de algún modo contiene ambas posibilidades. Después estaría la semantización de los aspectos audibles y visibles de los signos lingüísticos, es decir, en un poema, volviendo un poco a lo que decíamos hace un rato, todo lo que es lo visual y lo auditivo se carga de mayor sentido o de posibilidades de sentido, ¿no? Se presta más también a los juegos de palabras, por ejemplo. Después estaría la despragmatización y resemantización de los signos, en la medida en que sabemos que como poema no cumple una función utilitaria o inmediata, entonces eso de quitar lo que sería la función pragmática y enfatizar o profundizar la semántica es lo que potencia un poco el significado del poema. Y en último lugar, en cuarta instancia, lo que sería el uso de la recurrencia o reiteración de unidades y, dice ella, la distribución más o menos regular del material verbal en secuencias fónicas y o gráficas. Yo entre paréntesis puse versos porque me pareció como una frase muy enredada para no decir... Creo que ella no se quiso jugar a decir verso, porque decir verso era como casarse con una definición. Entonces por eso puso distribución más o menos regular del material verbal en secuencias fónicas y o gráficas. Para mí eso es casi como decir verso, pero bueno. Acá tengo dos ejemplos de lo que acabo de decir. Uno sería un ejemplo del poema tratando de parecerse a lo musical, y otro sería el poema jugando con lo visual. Por supuesto, existen poemas que tienen las dos cosas a la vez, ¿no? Pero yo tengo la idea de que en general los poetas suelen inclinarse cuando componen más hacia un lado o hacia el otro. A veces trabajan más con lo auditivo, a veces trabajan más con lo visual. Este es un poeta que se llama Edgar Bailey, poeta de la década del 50, desde el 50 en adelante, digamos, creo que falleció en la década del 90, compañero de otros poetas de la época como Raúl Gustavo Aguirre, como Rodolfo Alonso. Tiene este poema de 1976 que se llama Cuando ella, y dice: cuando ella abre los ojos, las horas despiertan, respiran como matas de hierba al amanecer, como pájaros en la mañana del día siguiente. Cuando ella extiende sus brazos, la máscara cesa, el olvido cesa, las orugas reinician su marcha. Cuando ella vuelve a nadar en el agua dormida, la tierra entrega sus llaves, sus momentos propicios, su amapola, su maíz. Una lluvia de azufre, una bandera en llamas. Cuando ella mira a lo lejos, se disuelven las sombras y el nacimiento llega. Bueno, Edgar Bailey, confieso que es un poeta que a mí me gusta muchísimo, y me parece que en este poema en particular es más importante lo musical que lo visual, lo rítmico. Hay mucho uso de la repetición, se repiten frases, palabras, estructuras sintácticas, se utiliza la enumeración, prácticamente no hay nexos coordinantes, no hay puntuación tampoco. Todo esto hace, digamos, a la musicalidad y la rítmica del poema. Mientras que el otro, que es este de acá, es un poema eminentemente visual, es un poema que juega muchísimo con el impacto visual sobre el lector, y no tiene la misma gracia si yo lo leo en voz alta que si ustedes lo ven, porque todo el poema está construido justamente en torno a el impacto de tener una sola palabra por verso. Entonces es un poema totalmente vertical que funciona como una especie de sucesión que va de arriba hacia abajo, y eso hace también incluso una velocidad de lectura, ¿no? Pareciera como que casi no hay una pausa en este poema. Este poema pertenece a un autor canadiense que se llama Seymour Main, que tiene también otros poemas que no son así, pero que ha trabajado mucho con una forma a la que él llamó soneto de una palabra, en inglés word sonnet, que básicamente toma del soneto los 14 versos. Ustedes saben que los sonetos son poemas que tienen 14 versos, pero
cada verso en realidad es mucho más largo. Los sonetos originalmente son en decasílabos, tienen 11 sílabas. Bueno, lo que hace Mayne es tomar el soneto y la única regla que se autoimpone, obviamente no tiene rima, es usar solamente una palabra por verso. Entonces queda un poema de 14 palabras con una palabra por verso. En la Universidad de La Plata se armó un equipo de traductores coordinado por una profesora que se llama María Laura Espoturno, que ha estudiado mucho a los autores de minorías estadounidenses y canadienses, y ese equipo hizo traducciones de los sonetos de una palabra de Seymour Mayne. Hay varios libros ya publicados. Obviamente, uno de los desafíos más grandes de esa traducción es mantener la regla básica del poema, que es mantener las 14 palabras en un idioma como el castellano, que suele utilizar más palabras que el inglés para expresarse. Entonces ya de por sí la traducción es un problema en este texto, y si vos pones más palabras, o sea, si vos pones 2 palabras en un verso, o si pones más de 14 palabras, estás destruyendo la intención del poema. El original en inglés dice fossil fuel, dice a million years of Beatles take us north in convoys for one short weekend, y en castellano la traducción que queda como combustible fósil dice escarabajos milenarios nos llevan al norte en convoy por un breve fin de semana. Como ven, este poema es un ejemplo del uso de lo visual en poesía. Es mucho más importante lo visual que lo auditivo o que lo musical. Profe, sí. En los poemas visuales, no en este caso que mostraste, pero la otra vez yo estaba escribiendo una poesía y me di cuenta que la quería publicar en Facebook y en WhatsApp, y me di cuenta que es difícil, en este caso no, porque era una palabra y sí una palabra o 2 palabras por verso sí se puede poner, pero viste que los que tienen forma de copa o tienen una los figura... caligramas o los poemas visuales, digamos. Y por eso, y el WhatsApp y las publicaciones en Facebook lo dificultan al poema visual, como que tiene que ser por libro, me parece, o por revista. Sí y no, porque, digamos, obviamente la poesía visual existe desde hace muchos años, pero creo que todo el juego de hacer dibujos o imágenes con la poesía tal vez se potenció sobre todo con las vanguardias históricas del principio del siglo XX, en los caligramas de Apollinaire y de ahí en adelante, Huidobro tiene también, y muchos otros poetas, pero en realidad ese problema técnico se resuelve fácil, digamos, si uno hace una captura de pantalla y pone la imagen en vez de poner el texto tipeado, mantenés la forma que le querías dar, no reviste tanto problema. Yo veo que justamente, digamos, justamente atendiendo un poco a esto que vos decís, una cosa que creo que en algún momento alguien va a tener que estudiar es hasta qué punto los soportes de las nuevas tecnologías condicionan también la forma de elaboración o de escritura de los textos. Yo sigo a varios poetas en Instagram y una cosa que noto es que en general hay una tendencia digamos, de adaptar ese poema, no sé, pienso en Rupi Kaur, por ejemplo, que es una poeta muy conocida ahora, que está como muy de moda, y que digamos, hace como publicaciones muy cuidadas de sus poemas, que son casi siempre muy cortitos, entonces es bastante evidente que ese tipo de soporte necesita de un poema brevísimo y que funcione bien a nivel visual. Si vos agarrás, no sé, para decir un clásico, un poema muy extenso, no funciona bien en un soporte como Instagram, primero porque nadie lo va a leer, y segundo porque visualmente o queda la letra muy chica o molesta. Entonces, ahí, digamos, uno tendría que pensar también hasta qué punto, digamos, los soportes funcionan como condicionantes, siempre han funcionado como condicionantes de la creación, y a veces también, en algunos casos, para no ser tan pesimista, como potenciadores, como generando una nueva expresión o una nueva forma de expresión. Entonces, me parece que ahí, digamos, hay algo
por descubrir. A mí tal vez lo que me preocupa, más allá de que me gusta a mí también, no sé, leer poemas en redes y compartirlos, pero tal vez lo que me preocupa un poco es como esa dinámica de satisfacción inmediata que requieren las redes sociales, de que lo publicás y ya estás esperando a ver cuánta gente lo leyó o lo comentó, y me parece que eso tal vez conspira un poco con, o sea, genera una lógica muy de mercado, de producción masiva, y tal vez conspira un poco con algunas de las necesidades que yo creo que debería tener un texto literario valioso, que es cierto grado de elaboración. Si es más importante postear un poema por día o un poema por semana que dedicarse a corregirlo, en mi opinión, ahí tenemos un problema. Pero bueno, eso ya creo que es una discusión que excede mucho lo que el propósito de la clase. Está más para la sección La Biblia del Calefón, que ya he inaugurado en nuestro campus virtual. Bueno, entonces, avanzando un poquito, Susana Reis dice que lo que ella llama la disposición poética, que es el uso de recurrencias y pausas sonoras y visuales, es una de las principales características del texto poético, mientras que identifica el texto lírico con la transgresión o el antidiscurso, el grado más alto de problematicidad que puede plantear un texto literario. En otras palabras, la disposición poética sería aquello que, por lo sonoro, por lo visual, hace que nosotros veamos y nos parezca que visualmente es un poema, como lo que hacíamos recién con lo de Seymour Main, por ejemplo, ¿no? Lo ves visualmente y ya parece un poema. Después hay que leerlo para ver si efectivamente lo identificamos como tal, ¿no? Eso sería lo que ella llama lo poético. Por otro lado, lo lírico sería lo problemático, lo difícil de interpretar, lo transgresivo, lo que ella llama el antidiscurso. Lo que va a decir Susana Reis es que no todo, no se incluyen mutuamente. No todos los textos poéticos son líricos, no todos los textos líricos son poéticos. Se pueden encontrar ejemplos de ambos que no cumplan con las dos reglas. En principio, un poema funcionaría como texto poético, literario y lírico, las tres cosas a la vez, en principio. Entonces, por eso ella trata de hacer como una distinción entre las tres características, qué es lo literario, qué es lo poético y qué es lo lírico. Entonces, de lo anterior, de lo que acabo de explicar, se desprende que no todos los textos con disposición poética son necesariamente textos literarios o poemas. Un ejemplo, acá tienen un texto que tiene una disposición poética. Uno podría pensar que estos visualmente funcionan como si fueran 3 versos y un último verso final, pero el propósito de este texto no es un propósito literario, es un propósito publicitario, vendernos una gaseosa. Disfrutala, compartila, seguila. Fíjense que incluso hay un uso de la repetición, porque se repiten los verbos en imperativo, se repiten los pronombres que se dirigen a un destinatario, ¿sí? Pero el propósito acá no es un propósito literario. Lo mismo con esta publicidad, que tiene una disposición gráfica que podríamos ver como una disposición poética en la medida en cómo organiza el texto, y además incluso hasta hay un juego de palabras acá, un pack rendidor, pack que alcance de chopotes. Ahora, nosotros, en principio, no lo vamos a identificar como texto literario, por un lado por el contenido, y por otro lado por la función social que está cumpliendo el texto. Entonces, a mí me parece que la disposición poética, a mí, no solo a mí, a Susana Reis también, me parece que no alcanza con la disposición poética, en principio, no es una condición excluyente para hablar de un poema, ¿sí? Después, Reis también dice que la lírica, en tanto antigénero o antidiscurso, puede contener textos poéticos, pero también textos no poéticos. Por eso la frase que dice, no todo texto lírico es poético, ni todo texto poético es lírico, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos donde sí vemos textos literarios con una disposición poética. Este es un poema experimental de Decio Pignatari, un poeta brasileño, que utiliza mucho, como en el ejemplo que veíamos de Seymour Main, la disposición gráfica para generar un efecto en el lector. Incluso a este le puso como título poema, simplemente, dice, un movimiento componiendo más allá de la nube, un campo de batalla. Ese espejismo, ira de un horizonte puro en un momento vivo. Incluso acá hasta está jugando con la descomposición de las palabras en sílabas. Es algo que también hace, por ejemplo, un poeta
norteamericano que se llama E. Cummings, que trabaja mucho con lo visual y la disposición poética en su poesía. Acá tienen incluso otro poema también experimental que juega con esto del discurso publicitario que decíamos recién, pero con un propósito político, podríamos decir, y tal vez literario. Dice, beba Coca-Cola, baba, cola, beba coca, baba, cola, casco, casco, cola, cloaca. Es decir, claramente acá se está jugando con la disposición visual, también con la semántica, con las resonancias fonéticas, pero también hay incluso una connotación política, ¿no? Que Coca-Cola esté asociado con casco, que esté asociado con cloaca, es toda un posicionamiento político por parte del poeta. Este poema también es de Piñatari, está incluido en una antología que se llama Poesía Contemporánea del Brasil, que ya tiene unos añitos, es de 1972. Entonces, siguiendo el razonamiento que acabamos de mencionar, un poema en prosa o una novela experimental serían líricos, en tanto funcionan con características de antidiscurso, pero no serían poéticos porque no utilizarían la disposición gráfica. Un ejemplo de esto está en la novela Ulises de Joyce, que es muy experimental. Hay muchos ejemplos de antidiscurso, muchos ejemplos de transgresión, que en principio no tienen esa disposición poética, esa disposición en el espacio, ¿sí? Y por otro lado, tenemos también ejemplos de lo contrario, ejemplos de textos que son poéticos pero no líricos. Dice, en cambio, la épica, como la Ilíada o la Odisea, por ejemplo, sería poética porque utiliza el verso y la disposición poética como unidad de construcción, pero no lírica o transgresiva, ¿sí? Podríamos hasta ir un poco más allá y decir que el Martín Fierro, por ejemplo, tiene características literarias, tiene características poéticas, pero no necesariamente características líricas, en tanto no intenta transgredir o no funciona como antidiscurso. Por lo menos a nivel de la construcción, no estoy hablando a nivel político. Eso, digamos, sería un resumen apretado de algo que por ahí da para mucho más, que es el primer artículo de Susana Reyes de Rivarola, texto literario, texto poético, texto lírico, elementos para una tipología. Acá estoy viendo un comentario de David en mi chat, así que lo voy a leer. Dice, Rulfo, muy lírico. Allá hallarás mi querencia, el lugar que yo quise, donde los sueños me enflaquecieron. Mi pueblo levantado sobre la llanura, lleno de árboles y de hojas como una alcancía donde hemos guardado nuestros recuerdos. Sentirás que allí uno quisiera vivir para la eternidad. El amanecer, la mañana, el mediodía y la noche, siempre los mismos, pero con la diferencia del aire. Allí donde el aire cambia el color de las cosas, donde se ventila la vida como si fuera un murmullo, como si, y ahí se cortó, no sé si no te dejó poner más el chat. Bueno, gracias por compartir el fragmento. Sí, lírico y no poético si vamos a la definición de Reis, ¿verdad? Si bien la realidad es que cotidianamente lo que solemos hacer es cuando leemos este tipo de textos como el que compartió con nosotros David, solemos decir así como vulgarmente, digamos, o habitualmente suena muy poético, ¿no? Porque tiene características que solemos identificar con la poesía. Como dice David acá en el chat, le decimos prosa poética. Efectivamente, le decimos prosa poética. Por eso, digamos, esta tipología o esta clasificación que estamos haciendo nos sirve para pensar y para cuestionarnos un poco el alcance de la poesía como género. Pero es evidente que este tipo de distinciones o de tipologías no nos van a servir demasiado a la hora de dar clases en el secundario, porque yo no le veo mucho propósito a que los estudiantes del secundario repitan una definición como esta o aprendan la diferencia entre poético o lírico según Susana Reyes. Nos sirven a nosotros más bien para tratar de pensar un poco el alcance y el límite de la poesía como género, ¿no? Tratar de girar un poco en torno a esa problemática. Pero por eso tampoco, digamos, me parece que tampoco merece mucho más desarrollo que el que le acabo de dar. El segundo artículo les va a servir a ustedes para la actividad de la cual les hablaba en el principio de la clase. Se llama ¿Quién habla en el poema? Y realmente es un artículo muy interesante para pensar en
esta cuestión de la ficcionalidad o no ficcionalidad del poema. Es decir, ya nos desplazamos un poco de la definición del poema como género literario, nos desplazamos de lo que sería la definición de texto literario y nos metemos en lo que sería lo ficcional. ¿Cuándo hablamos de un poema como ficcional? ¿Cuándo leemos un poema como ficcional? ¿Y cuándo lo leemos como no ficción? Susana Rey se pregunta por el límite entre ficción y no ficción en la poesía, en tanto no siempre queda claro, como sí suele suceder en narrativa, si quien está hablando en el poema es propiamente el autor o autora, o un personaje al que solemos identificar como yo lírico o yo poético. Creo que Soldados es un muy buen ejemplo de eso en la medida en que sabemos que está basado en elementos autobiográficos y testimoniales. Entonces, esa confusión, esa mezcla entre lo que sería el autor propiamente, la voz autoral, hablando de manera directa a un lector, se puede confundir de a ratos o solapar en otros poemas con un tratamiento o una construcción más de tipo ficcional. Hay una cita que yo quiero destacar, que creo que es muy útil para pensar en esto, que está en la página 202, donde Susana Rey dice lo siguiente. Dice, un texto es ficcional si emana de un productor ficticio, o si se dirige a un receptor ficticio, o si se refiere a objetos y hechos ficticios. Ficticios son todos aquellos objetos y hechos a los que un individuo adjudica transitoriamente y en forma intencional una modalidad distinta de la que tiene vigencia para él y para otros individuos de su mismo ámbito cultural, en determinado momento histórico. Susana Rey, esto, digamos, lo dice en otro artículo, yo lo menciono rápidamente. Cuando habla de las modalidades, básicamente distingue entre tres elementos, que sería lo real, lo posible y lo necesario. Para eso se basa en la poética de Aristóteles, que creo que ustedes el año pasado trabajaron. O sea, cuando está hablando de lo posible y lo necesario, está aludiendo a la distinción que hace Aristóteles en la poética de eso. Y en principio, un texto literario, sobre todo si es un texto realista, un texto que presenta cierto grado de verosimilitud, no me estoy metiendo todavía con el fantástico, porque para eso tenemos que esperar a la próxima unidad, pero en principio, una de las características de el texto ficcional es que presenta hechos posibles, hechos que podrían pasar o podrían haber pasado, como si fueran hechos reales o fácticos. Es decir, se cuentan como si efectivamente fueran existentes en el mundo real. Esa sería una de las características del texto ficcional. Presentar como posible un hecho que es real o un hecho que... presentar como real o fáctico un hecho meramente posible, ¿sí? Entonces, un ejemplo de lo que estoy diciendo, y por eso para poder hablar de ficcionalidad, se tiene que dar alguna de las tres características. O un productor ficticio, o un receptor ficticio, o bien objetos y hechos ficticios, o las tres características. Basta con que alguno de estos tres elementos sea ficticio para que yo esté leyendo un texto ficcional. Como ejemplo de eso, tengo una estrofa acá, que no le puse la referencia porque sería casi un insulto poner de dónde saqué este texto, que dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria con el cantar se consuela. Está un poco al nivel de la masa que citaba Jorge, la última clase que tuvimos. Si alguno no identificó la referencia, siéntase culpable y siéntase mal, espero que todos la hayan identificado. Es, por supuesto, la primera estrofa del Martín Fierro, de José Hernández, y ya tenemos en esa primera estrofa dos elementos que hacen al texto ficcional y que además caracterizan muy particularmente a la gauchesca. La gauchesca presenta, como muy pocos otros géneros, de manera muy clara una diferencia entre lo que sería el yo poético, yo lírico, que claramente siempre es un personaje diferente de la voz autoral, en la medida en que los gauchos que cuentan el poema son en general personajes marginales socialmente, analfabetos y letrados, mientras que quien escribe puede ser un personaje mucho más vinculado con niveles, digamos, más acomodados a nivel social, político, económico, etcétera,
y además obviamente son autores alfabetizados, letrados. Entonces hay un tratamiento ficcional en la medida en que el productor de esa enunciación es ficticio en esta primera estrofa y en todo el poema, por lo menos en toda la primera parte del Martín Fierro. Después en realidad eso se va a empezar a complejizar un poco. Es Martín Fierro que le está hablando a un público imaginario también, en un lugar ficticio. Imaginamos una pulpería, imaginamos un lugar así rural, y hace alusiones a elementos, objetos, hechos que son ficticios. O sea, todo en el Martín Fierro claramente funciona a nivel funcional como circuito comunicativo. Un gaucho hablándole a un público, fíjense la otra estrofa: soy gaucho y entiéndanlo como mi lengua lo explica, para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor, ni la víbora me pica ni quema mi frente el sol. Hay muchas alusiones en el Martín Fierro a un público que estaría escuchando a Fierro cantar sus penas y sus males. Entonces creo que la gauchesca es un ejemplo muy claro de cómo se puede trabajar en un poema desde la ficcionalización, porque hay un receptor ficticio, hay hechos que son ficticios, y hay un productor del discurso que es ficticio. Esto se hace más complejo o más difícil de deslindar cuando suceden dos cosas. Cuando tenemos un poema en el cual no hay marcas de enunciación. Si tenemos un poema que no tiene marcas de enunciación, es casi imposible para nosotros decir si el poema es ficticio o no ficticio, porque no hay un circuito de comunicación literaria. Entonces, como mucho, yo puedo llegar a decir si me parece que los hechos u objetos presentados son ficcionales, pero es mucho más difícil hacer eso en un poema que en narrativa. Va a haber algunos poemas que no me van a ofrecer suficientes elementos para decidir si son ficcionales o no ficcionales, porque tal vez carecen de todos los elementos del circuito comunicativo que tiene la literatura. Una cosa que va a decir justamente Susana Reis cuando habla de la comunicación literaria es que la comunicación literaria presenta como una especie de referencialidad, digamos, distinta para lo que es el funcionamiento interno del texto y el funcionamiento externo del texto. En el funcionamiento interno, como decíamos recién, Fierro le está hablando a algún público imaginario y muchas veces interactúa o los interpela, les habla, se dirige a ellos. En lo que sería el funcionamiento externo, sabemos que es un autor llamado José Hernández que escribe para un público letrado, que en este caso somos nosotros, digamos. Entonces, a veces, en algunos poemas, no es tan fácil separar entre un circuito o un sistema comunicativo y el otro, y se combinan, y es simplemente el autor, desde un lugar que no es ficcional, hablándonos a nosotros lectores. No queda tan claro que es un personaje el que está hablando, o que es un personaje imaginario a quien se refiere o a quien se dirige, o que son hechos imaginarios de los cuales alude. Entonces, quiero darles un par de ejemplos que nos van a servir para la interpretación de Soldados, para tratar de deslindar un poco más de cerca si tenemos que interpretar algunos de los poemas de Soldados como ficcionales o como no ficcionales. Dice Susana Reis: desde mi perspectiva, la única condición ineludible para que se pueda hablar de ficción o no ficción no es la constitución mimética de un mundo, esto es el carácter representativo, sino la inteligibilidad de un texto. Es decir, no es obligatorio que el poema represente un mundo miméticamente, sino que simplemente que sea un poema relativamente inteligible o comprensible. Es muy interesante lo que dice ella acerca de la coherencia y la comprensión hacia el final de este artículo. Entonces, en parte la ficcionalidad o no del poema va a depender de la interpretación que hagamos del texto, pero también es importante prestar atención a esto que yo decía recién, la situación interna de enunciación, y compararla con la situación de escritura, que es condición para que el poema se lea como discurso directo del poeta. Entonces, ella dice, da un ejemplo que a mí me parece que es muy, muy útil. Dice: aun cuando las acciones narradas hayan ocurrido efectivamente, como sucede por ejemplo en el libro Soldados, el hecho de que se las relate en presente como si estuvieran ocurriendo, abre una brecha entre quien escribe el texto y quien narra en el texto. Entonces, partiendo de esa base y de ese punto de vista, podemos concluir que algunos de los poemas de Soldados, sobre todo en la primera parte del libro, tienen un funcionamiento ficcional en la medida en que están narrados o enunciados en presente.
eso se contradice con el momento de escritura del texto. Entonces, aunque haya efectivamente ocurrido, aunque no sea aunque el personaje que aparece se identifique con las características del autor, lo que hace ficcional a ese poema es que está siendo narrado en presente cuando sabemos que no estaba escribiendo el poema mientras sucedían los hechos. Eso ya configura un tratamiento ficcional o un funcionamiento ficcional del poema. Déjenme darles un ejemplo con el poema Momento. Dice: tirado sobre una gran roca bebemos una Scotch Ale, que no sé de dónde sacó el soldado Villanueva. Es el atardecer y en la única radio de las islas están pasando Let It Be. Bebemos y reímos porque mientras en el continente lo único que explota es el rock nacional y Charlie pide que no bombardeen Buenos Aires, aquí los milicos pasan de Beatles. Cae una lenta llovizna, una verdad silenciosa junto a la melancólica metralla de las latas vacías. Este poema, insisto con lo que acabo de decir, no estamos juzgando, no podemos en realidad juzgar si esto sucedió o no, si existe el soldado Villanueva o no existe, si tomaron Scotch Ale o tomaron otra cosa, no importa, no es lo que vamos a juzgar o a leer en el poema. Lo importante en este caso es que como el poema está enunciado en presente, hay un cierto grado de ficcionalidad del poema en la medida en que no puede estar sucediendo mientras está siendo escrito. El único ejemplo en el cual podría estar enunciado en presente es un poema en el cual el poeta está diciendo que está escribiendo un poema. Solo en ese caso. Si no, el poema tendría que estar enunciado en pasado, ¿no? Entonces, ya la enunciación en presente, contando como actual algo que sucedió antes, implica cierto grado de ficcionalización en ese texto. Por lo tanto, tenemos que leer este poema como ficcional. Más allá de que, insisto, pueda haber sucedido lo que está siendo narrado, no importa eso, no es lo que estamos juzgando. Otro ejemplo, este para mí sí podría ser un ejemplo de un poema no ficcional, en la medida en que no sabemos si mientras sucede en ese es un poema de lo que sería el momento de posguerra, ¿sí? Es decir, se corresponde más con el momento de publicación del libro, por lo tanto podemos suponer que tal vez sí fue escrito mientras sucedían los hechos. Yo este poema sí lo interpreto como no ficcional por dos razones. Primero, porque es factible, es más creíble, que tal vez mientras suceden todos estos hechos narrados en presente que se describen, el poeta pueda estar escribiendo lo que sucede. Y por otro lado también hay otro elemento que ayuda a leerlo como no ficcional, que es que aparecen como personajes del poema los mismos que figuran en la dedicatoria, que es un texto, digamos, un paratexto del libro. Analía, Victoria y Valentín, suponemos, son los hijos y la esposa de Caso Rossendi. Es además uno de mis poemas favoritos del libro. Dice: Analía come una mandarina al sol, Victoria peina a sus muñecas, Valentín rompe las plantas con la pelota, y allá abajo, a la sombra del tilo, en un camino casi invisible, un puñado de hormigas desarma una cigarra. Le sacan las alas, dos pequeños arcoíris, dos velas tornasoladas van separándose, del abdomen verde que también se escapa de sus propias patas, mientras la cabeza de ojos negrísimos mira cómo lo destrozado de alguna manera sigue caminando. ¿Y quién cantará ahora por nosotros en febrero? Valentín sigue rompiendo las plantas y grita gol. Victoria ha dejado una de sus muñecas en el piso. Analía tiene en su mano unas semillas dulcemente agrias entre las cáscaras de la tarde. Bueno, es uno de los poemas que a mí más me gustan del libro. Y creo que este poema sí se puede leer como ficcional, como no ficcional, perdón, a diferencia del anterior, de Momento, justamente porque es más factible que el momento de enunciación se corresponda con la situación de escritura. Creo que en el anterior y en la mayoría de los poemas de guerra de soldados, sobre todo los que están enunciados en presente, hay una distancia entre el momento narrado y el momento de enunciación o de escritura del poema. Eso los haría ficcionales. Perdón, Juan, déjame cerrar la idea. Sí. Distinto es cuando tenemos un poema de guerra que está enunciado en pasado, porque ahí sí podemos establecer una diferencia entre el momento que está siendo narrado y el momento en el que está siendo escrito el poema, ¿sí? Por supuesto, esto también va a depender de
nuestra lectura o nuestra interpretación del poema. Pero en principio, recuerden ustedes uno de los ejemplos, Susana Reis en el artículo da, ahora te doy la palabra, Juan, perdón. Susana Reis da 2 ejemplos en el libro. Uno que es un poema narrado con la perspectiva de un niño, donde ella dice que no se corresponde el personaje que está hablando, un poema de César Vallejo, no se corresponde el personaje que está hablando con lo que sería la figura autoral que está escribiendo. Y el otro, que es parecido a la situación que estábamos mencionando sobre el poema Momento, es un poema en el que Vallejo describe una situación en la cual se está subiendo en presente al caballo. Entonces, Reis dice, es evidente que no está escribiendo el poema mientras se sube al caballo. Algo parecido a lo que decíamos recién con respecto al poema Momento. Por eso, en principio, acá lo que tendríamos que prestar atención cuando interpretamos la ficcionalidad o no del poema es quién es el que habla y de qué manera está construida esa situación de enunciación del texto. Si es factible o no que esté siendo escrito mientras está siendo enunciado o no. Sí, Juan, ¿qué ibas a decir? Por ejemplo, se me vino a la cabeza, porque te quería decir, si por ejemplo yo escribo una poesía mientras estoy en la guerra, sí. ¿eso sería no ficcional o no? Eso podría ser en principio no ficcional, justamente porque el momento, digamos, la situación de enunciación corresponde con el momento que está siendo narrado o descrito. Entonces, en este caso sí. Por eso yo decía que a mí me parece, sobre todo teniendo en cuenta también algo que mencionábamos, que es una característica tal vez externa de este libro, que es, yo creo que se nota en todos Soldados que es un libro de redacción bastante posterior a los hechos narrados de la guerra. Es un libro que claramente no fue escrito durante la Guerra de Malvinas, sino con posterioridad. Entonces, me parece que es muy poco probable que los poemas que se refieran a la guerra funcionen, digamos, o hayan sido escritos durante la guerra. En el caso de Soldados de Gustavo Caso Rossendi, no estoy hablando de otros libros ni de otros textos, mientras que sí es más factible que algunos de los poemas que están narrados en presente en el momento de posguerra puedan coincidir el momento de narración con el momento de enunciación. Entonces, lo que sí, digamos, podemos interpretar como no ficcional son los poemas de guerra que están narrados en pasado, porque ahí sí efectivamente corresponde, yo te estoy contando como algo que ya sucedió, algo que te estoy contando ahora, y eso lo hago justamente con la enunciación en el pasado. La ficcionalidad estaría justamente en esto que estamos diciendo. Un poema como Momento tiene más impacto en nosotros porque está narrado en pasado, ¿no? Algo parecido, aunque utiliza el subjuntivo, pero para mí el poema Por robar comida también funciona de esa manera porque uno se imagina al tipo que está hablando mientras está estaqueado. Por eso tiene tanto impacto en nosotros. Si estuviera hablando de algo que ya pasó antes, tendría menos impacto en nosotros como lectores. Entonces, Profe, o también como la poesía del Che Guevara, por ejemplo, eso sería no ficcional, porque escribía en la guerrilla. ¿cuál poesía? No, digo, se me hace que el Che Guevara seguramente escribió poesías en la guerrilla, durante la guerrilla. Sé de los diarios, yo no he leído, sé de los diarios que llevaba el Che, no sé si tiene poemas escritos, tal vez cuando era más joven, pero bueno, sea como fuere, si fuera un caso así, efectivamente sería un poema no ficcional, desde ese punto de vista. Sí, Andrés, ibas a preguntar algo. ¿O fue sin querer que le... Cuando mencionabas con respecto a esto lo del tiempo, si está transcurriendo en una situación de guerra, si ya el poema ya no está hablando en presente al hablar de la guerra, sino que habla en pasado. Ahí ya hay que empezar a prestar atención en otros elementos que te puedan ayudar a determinar si es ficcional o no ficcional. Exactamente. Si el poema está narrado en pasado, la enunciación, digamos, de los tiempos verbales no te va a ayudar a vos a decidir si es ficcional o no ficcional. Entonces ahí habría que prestarle atención a los otros elementos que son el productor y el receptor del circuito comunicativo. Sí, por ejemplo, en el caso de Soldados prácticamente no se da ese caso, pero si el poema le hablara, por ejemplo, a alguno de sus compañeros, a otro soldado, ya funcionaría como un poema ficcional en la medida en que en realidad no le está hablando literalmente a ese soldado, sino que él nos está hablando a nosotros lectores. Entonces, nos pone a nosotros lectores en el lugar de ese receptor, que es un receptor imaginario o ficcional, que no coincide con el circuito comunicativo real.
Tal vez un ejemplo de esto que estoy diciendo aparece, por ejemplo, en el poema Dormíamos abrazados, porque es ese poema en el cual parece estar hablándole a una mujer o una pareja y resulta que le está hablando a su arma. Ahí tenemos un grado de ficcionalidad del poema, porque para que ese poema funcione, tiene que construir un receptor imaginario que obviamente no es el lector. Lo mismo sucede con un poema como Patria, donde le está hablando a la patria como receptor. Entonces ahí ya tenés un uso de la ficcionalidad del poema, porque el circuito comunicativo no se corresponde. El receptor, en ese caso, en ambos poemas, Dormíamos abrazados y Patria, es imaginario, es ficcional, digamos. Mucho más difícil es tomar al productor como ficcional, porque sabemos que efectivamente Gustavo Caso Rossendi peleó en la Guerra de Malvinas, fue soldado, entonces es mucho más difícil hacer el deslinde ahí de que sí hacíamos con el Martín Fierro, porque sabemos que Fierro, de manera muy evidente, cualquier personaje de la gauchesca no se corresponde con el autor real de la gauchesca. Entonces, en la gauchesca es muy fácil separar o determinar que son textos ficcionales, porque ya de movida tenemos un personaje que enuncia y que habla, que es imaginario, que es ficcional, y por lo tanto ya tenemos todo el camino allanado. Me parece que el problema que nos presenta un libro como Soldado justamente es que podemos leer algunos poemas con características ficcionales que cumplen una función en el texto o en el libro, y otros que perfectamente puedo leer como no ficcionales o autobiográficos, digamos, como pacto de lectura. Pero insisto, a veces esa distinción va a depender también de nuestra interpretación. Susana Reis es bastante categórica cuando dice que muchas veces eso va a depender también de nuestra interpretación y de nuestro modo de lectura. No es tan unívoco, digamos, ¿no? Sobre todo en textos que a veces pueden ser bastante ambiguos en su armado, como son los poemas. Bien, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, comentario, duda. Profe, yo te quería hacer una pregunta. Sí, Juan. En otros años, pero no lo alcanzamos a interiorizar, si no recuerdo mal, Sí. vimos que en la poesía se producía una ruptura. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la poesía es un género literario. La ruptura sería justamente lo que Susana Reis define como lo lírico, es decir, la transgresión de cierto tipo de reglas que funcionan como una especie de antidiscurso que dificulta la interpretación o la comprensión del texto. En principio, eso, Susana Reis, lo que sería el elemento de ruptura, ella lo nombra o lo define como lo lírico. Siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de lo que dice Reis, porque si vos te vas a otro autor, por ahí la definición que van a dar de poético o de lírico van a ser distintas. Entonces, uno tiene que también tomar el recaudo de decir, bueno, ¿a quién estoy citando y según qué definición, ¿no? Si no, se vuelve como confusa la discusión. Pero en principio sería eso justamente. Me olvidé mostrarles una cosa que les quiero compartir, que es una de las actividades que di en el secundario cuando trabajamos en el libro Soldados. Esta es una ilustración que hizo una alumna, que se llama Ángela, este año, sobre justamente el poema En el fondo de casa. Me pareció que era una... Por empezar, me encanta la ilustración, o sea, incluso hasta se ve como una especie de... O sea, lo hizo de manera tan detallada que hasta se ve cierto relieve, o sea, como que dibujó con más fuerza en algunas partes y se nota esa diferencia en el trazo. A mí me parece buenísimo lo que hizo. Y esta es una de las actividades que yo a veces les doy a mis alumnos cuando trabajamos Soldados. A veces les asigno un poema, les pido que lo lean en voz alta, que graben ese poema en voz alta, que hagan algún tipo de explicación del texto y que lo ilustren. De paso también es una forma de, digamos, de pedirles, de obligarlos a leer y también de pedirles una actividad en la que yo sé que no se pueden copiar, no me pueden chantear. Entonces, sobre todo en un contexto como este, donde uno da actividades virtuales y donde a veces la continuidad pedagógica es difícil, este tipo de actividades un poquito más creativas a mí me resultan estimulantes y útiles para pensar en el aula virtual con los estudiantes, ¿no? O en un contexto de semipresencialidad. Bien, se me habían congelado recién un minuto, espero que me hayan escuchado lo último que dije. No sé si estoy perdiendo un poco la señal o no, pero bien, acá me dicen que bien. Bien,
No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, duda, algo más que quieran decir. Como diría un expresidente argentino, estamos mal, pero vamos bien. Bueno, para la tranquilidad de todos y todas, como les había dicho, además de las grabaciones, que por ahí vienen bien, van a tener también el PowerPoint. Sé que fue como mucho contenido teórico en esta clase, así que lo van a poder ver con un poquito más de detalle. La teoría de Reis es ardua, es difícil, pero también yo creo que es muy útil para leer la poesía como género. Les prometo que, un poco como venimos haciendo últimamente, venimos alternando texto arduo y texto un poco más agradable o amigable. Bueno, esa es una estrategia didáctica también. Lo que nosotros vamos a trabajar la próxima clase, para la cual, como les dije, falta un montón, es con un muy lindo libro de ensayos escrito por un poeta que se llama Notas sobre Poesía, de Santiago Espel. Van a ver que es mucho menos árido, mucho más amigable, mucho más lindo de leer, más agradable que lo de Reis, que es obviamente mucho más difícil, más arduo. Así que de eso vamos a trabajar la próxima clase. Con eso en principio cerraríamos la unidad de poesía. Lo que yo voy a tratar de hacer, más que nada, no para sobrecargarlos, sino al contrario, para permitirles que manejen sus propios tiempos y se organicen como ustedes prefieran. Voy a tratar de decirles cuál es el poema que va a tener cada uno o cada una asignado, cosa de que lo puedan ir haciendo cuando tengan un rato. De todas maneras, como les dije, esto va a ser recién para, les digo exactamente para cuándo, va a ser recién para cuando estemos cerrando la unidad de poesía, que tiempo para hacerlo tienen de sobra. No se preocupen por eso. Sé que aparte la preocupación ahora debe ser más las mesas de examen. Pero bueno, a la vez también sé que por ahí si alguno lo puede hacer antes o se lo quiere sacar de encima antes, está bueno. Así que esto se entregaría en principio la semana del 1 de septiembre. O sea, la primera semana de septiembre se entregaría esa actividad. Lo que yo voy a hacer, como para que ustedes tengan tiempo para organizarse, es ya ir diciéndoles cuál es el poema que van a tener asignado para que lo puedan hacer cuando a ustedes les quede mejor, ¿sí? Bien, bueno, con eso ya iría cerrando y les deseo un muy buen... Ah, David, sí, dale, decime. A ver si funca ahora. ¿Se escucha? ¿Cómo? Ahora sí te escuchamos, ¿eh? Ah, bien, joya. Hablando sobre las actividades, el trabajo sobre el CID, ¿viste? Que era audio o videíto, demás. ¿Dijiste el CID? Me voy a ofender, ¿eh? No, sobre el Lazarillo, perdón. No. Ah, bueno, porque acabas de cambiar la mejor novela española por la más aburrida obra épica. Tenés razón, aparte, igual, sí, tenés razón. Imperdonable. ¿Cómo vas a confundir el Cid con el Lazarillo? Es un trauma, que... Me siento insultado, pero bueno, está bien, por ahora te lo dejo pasar. El trabajo sobre el Lazarillo... Sí, viste el que hicimos que era audio o un videíto, además. Digo, si vamos a tener... Ya no creo, ¿no? Una devolución. Sí. Sí. Confieso, porque ya lo habrán visto, que todavía no los corregí. Y bueno, como nos pasa a muchos, no voy a descansar no necesariamente voy a descansar durante el receso, sino que en gran medida voy a ponerme a corregir cosas que tengo pendientes, entre ellas los audios de los artículos críticos. Así que eso efectivamente todavía no está corregido, pero sí van a tener una devolución. Así que perdón por me enterré como loco con esto. O sea, ya me enterré como loco con el trabajo. Es más, o sea, capaz que dije sí en algún momento. Esperemos que no, pero bueno, son cosas que pasan. Podría ser peor, qué sé yo. Bueno, dicho esto, les deseo un buen descanso, un buen receso. Espero que les vaya muy bien en los exámenes finales.
y nos veremos entonces a fines de agosto para hablar sobre el querido Santiago Stel. Gracias por conectarse.